Los hosteleros emeritenses proponen al consistorio cortar calles de acceso al centro y la ampliación de terrazas para evitar aglomeraciones en los días más importantes de las fiestas navideñas. La anulación del impuesto de plusvalía municipal por el Tribunal Constitucional supone una pérdida de ingresos de 1.700.000 euros para el Ayuntamiento de Mérida. El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado este miércoles declarar la urgencia de las obras de acondicionamiento del Colegio Miguel de Cervantes por un importe de 34.989 euros tras los daños ocasionados por la Dana el pasado 28 de septiembre. Ya está todo preparado para acoger a los visitantes en el cementerio de Mérida durante las festividades de Todos los Santos y los fieles difuntos. La Asociación Impulso organiza un congreso el próximo 11 de noviembre que contará con ponencias de casos de éxito empresarial regional y nacional y la asistencia de 180 empresarios. Este jueves acaba la estabilidad meteorológica con el incremento de la nubosidad, que será la antesala de las precipitaciones que se registrarán a partir del viernes y durante todo el puente. Bienvenidos un día más a este repaso de la jornada informativa de este miércoles 27 de octubre y también analizaremos los asuntos más importantes que nos deja el día con nuestros habituales picoteros de los miércoles. Hoy comenzamos hablando de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Mérida, que ha propuesto al consistorio una serie de medidas con el objetivo de evitar aglomeraciones durante esta Navidad y evitar lo que ocurrió el año pasado con el cierre de establecimientos de hostelería por el incremento de incidencia tras las fiestas. Pero sí lo que tenemos claro desde Abacare es que si los índices suben, las medidas contra la hostelería van a ser las mismas. Por tanto, somos nosotros los que intentamos dar algunas fórmulas para que en esas aglomeraciones se pueda cumplir pues el máximo tiempo posible, mascarilla puesta y mantener esas distancias, porque si no lo que tenemos muy claro es que las medidas que tomen los distintos gobiernos siempre van a ser de control de la hostelería y no trabajar con una normalidad. Entre las medidas solicitadas destaca la ampliación de las terrazas y el corte del tráfico rodado de aquellas calles que dan acceso a la Plaza de España y vías aledañas, con el objetivo de evitar concentraciones masivas de gente. Cara a las Navidades y en unas fechas muy concretas solicitamos pues que los clientes puedan hacer uso de las calles y de espacios públicos para mantener esa distancia. Por tanto, hemos propuesto algunas calles que durante esos días puedan hacerse peatonal a unas horas del día. Quizá la propuesta desde la Plaza del Rastro para no poder acceder en coche a Plaza de España y por la parte de abajo pues desde lo que es el monumento de la Capitolina y por arriba pues quizá lo que es fachada del Parador, Almendralejo, es decir, lo que es la zona centro, lo que es la zona donde hay más aglomeraciones, pues intentar que, como ya digo, unas horas al día se puedan cortar esas calles al tráfico. Les hablamos ahora de las reacciones a la declaración de inconstitucionalidad del impuesto de plusvalías. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, considera un palo para los ayuntamientos esta sentencia del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional el impuesto de plusvalía y anula los artículos sobre el cálculo de su valor impositivo. En una comparecencia de prensa y a preguntas de los medios de comunicación, Osuna ha dicho que en Mérida este impuesto es el segundo en volumen de recaudación tras el IBI y su anulación supone una merma en los ingresos del consistorio para futuros ejercicios económicos. Es un palo, un duro golpe para todos los ayuntamientos de este país. Al Ayuntamiento de Mérida, para que se haga una idea, es una media de 1.700.000 euros en los últimos 3 años de ingresos, es decir, dejaríamos de percibir 1.700.000 euros al año, de media aproximadamente.
El regidor emeritense, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación de Municipios y Provincias, ha adelantado que esta organización mantendrá una reunión este jueves en Madrid para analizar la sentencia y reclamar al Gobierno una fórmula para poder enmendar esta partida de ingresos, poniendo como solución el incremento de transferencias del Estado para aquellos servicios impropios que asumen los ayuntamientos y por los que no recibe financiación. Una posición común de la Comisión Ejecutiva de todos los partidos de los que somos miembros, la FEN, para que el Gobierno de España, una vez que conozcamos la sentencia, pueda establecer mecanismos que nos permitan recuperar ese ingreso que vamos a dejar de percibir pues una vez que conozcamos la sentencia de manera íntegra, ¿no? Y los ayuntamientos estamos asumiendo el coste de muchos servicios que no son de nuestra competencia. Por tanto, aquí o se pone encima de la mesa ya un sistema fiscal que diga quién hace qué y quién paga qué, o al final vamos a estar siempre dependiendo de que la administración de turno, en el momento del Gobierno de turno, nos indique cómo compensar todas estas competencias impropias. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado en su sesión de este miércoles declarar la tramitación de emergencia de un contrato para la ejecución inmediata de las obras de acondicionamiento del Colegio Miguel de Cervantes por un importe de 34.989 euros tras los daños ocasionados por la dana el pasado 28 de septiembre en este centro. A raíz de las lluvias intensas se anegaron varias aulas de este centro educativo emeritense, produciéndose desprendimientos en el revestimiento del techo, manchas de humedad y cortes en el sistema eléctrico. Por seguridad y mientras se procedía a la demolición de elementos dañados, el alumnado de primaria permaneció desalojado hasta principios de octubre, adaptándose la modalidad de teleformación. Y ya está todo preparado en el cementerio de Mérida para la festividad de Todos los Santos y el día en el que se conmemora a los fieles difuntos. Este año habrá menos restricciones que el pasado y se permitirá la entrada de mesas y sillas, aunque aún será obligatorio llevar la mascarilla y guardar la distancia de seguridad. También se ha establecido el horario ininterrumpido de invierno. Hemos empezado con el horario de invierno, que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con horario ininterrumpido. Aparte de las medidas de distancia social y mascarillas, que son necesarias, se van a permitir las mesas y las sillas para recuperar poquito a poco la normalidad que venía siendo habitual antes de la pandemia del 19. No van a poder ser las aglomeraciones en los panteones y en los nichos que había anteriormente, pero bueno, luego ya cada uno con su responsabilidad y con su saber hacer, bueno, pues intentaremos que entre las medidas y el personal del cementerio, pues que todos respetemos y todos seamos responsables con lo que estamos viviendo. Durante todo el puente se prevén lluvias intensas, por lo que aún no se ha decidido si se suspenderá la tradicional misa en el cementerio. Pues en principio se mantiene la misa, pero como estamos en previsiones de lluvias y de diluvio, entonces de momento la tenemos prevista, pero en el caso de que por motivo climatológico se suspendiera, cada uno, como dice el refrán, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Carmona también ha comentado que se han realizado mejoras en los jardines de este espacio y se han intensificado las labores de limpieza para esta fecha. Las calles están súper limpias y adecentadas, que hay muchos más bancos con el fin de que la gente pueda sentarse y hacer sus ratitos de reflexión y oración, y bueno, pues muchas más plantas, porque gracias al encargado y al jefe de servicio de jardines, bueno, pues nos han donado casi 200 macetas que hemos procedido a plantar en todas las jardineras y en todos los parterres del cementerio. Pues mira, la última construcción de nichos fueron 414 y bueno, preveemos que para esta legislatura, hasta final de legislatura y mediados de la legislatura que viene, estaremos más que cubiertos. O sea que será el próximo gobierno el que decida si sí o no a la construcción de más nichos y de más panteones. La Asociación Impulso de Mérida organiza un evento 100% presencial el próximo 11 de noviembre en el Palacio de Congresos, con el objetivo de conocer algunos casos de éxito empresarial en Extremadura y a nivel nacional. El Congreso permitirá también mantener encuentros físicos entre los asistentes
y se divide en dos partes diferenciadas, una de ellas basada en ponencias entre los que se encuentran los representantes de empresas como Finetwork y la Casa de las Carcasas o el lanzador de peso extremeño Javier Cienfuegos. Hay una previsión de que habrá entre 250 y 300 empresas participadas. A día de hoy hay ya 182 empresas inscritas, más los asociados, y lo que se ha hecho es dividirlo en la jornada en dos áreas separadas. Una de ponencias. Entonces, con esas 4 ponencias lo que se quiere es dar eso, experiencias personales de cada uno. Se han buscado también moderadores para que no se haga en plan me subo al atril, hablo y nada, sino que se hagan mesas redondas, que la gente participe, que cuenten su experiencia y que todos los asistentes puedan preguntar, porque al final todos somos empresarios, todos entendemos lo que hay. Y otra de los propios asociados de Impulso, que tengan allí un mini stand, que básicamente es una silla con 3 mesas, pero que pueden hacer reuniones concretas con proveedores o clientes concretos. La asociación Impulso reúne a 112 empresas de todos los sectores económicos de la ciudad y lleva funcionando desde hace 1 año y medio. Este jueves altera la estabilidad meteorológica que hemos gozado desde principios de esta semana, aunque en esta jornada no se prevén precipitaciones que sí se producirán a partir del viernes y durante todo el fin de semana y el puente de Todos los Santos. Así, la jornada comenzará con cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad media y alta en la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, registrándose valores de 7 y 25 grados en Mérida y 9 y 24 grados en Almendralejo. Los vientos serán flojos variables, fijándose del suroeste y aumentando en intensidad. De nuevo, el Gobierno amenaza con imponer peajes en las autovías del Estado, una medida que, de producirse, supondría en la práctica la creación de una nueva tasa que gravará no solo a los que utilizamos las autovías, sino que su repercusión pasará a incrementar los precios de la mayor parte de productos que son transportados por carretera. Y en Extremadura, que carecemos de un transporte de mercancías por ferrocarril solvente, sería una de las comunidades más perjudicadas por esta nueva circunstancia impositiva. La nueva ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha lanzado un nuevo globo sonda, como ya hizo el gabinete de su antecesor, José Luis Ábalos. Sánchez ha defendido su implantación señalando que en 24 de los 27 países de la Unión Europea se cobra por el uso de las autovías, cuando esta afirmación es falsa, como ya han desmontado varios medios nacionales, ya que solo son 13. Y países europeos, que nos sirven de referencia en asuntos económicos, no tienen un solo kilómetro de autovías de pago. El sistema que se baraja implantar sería el denominado de viñeta, que consiste en el pago de un abono temporal de uso ilimitado, similar al del transporte urbano. El plan es activar este sistema a finales de 2023 para después, en 2025, pasar a una fórmula de pago por este tipo de autopista tradicional. A esta medida se opone el 73,7% de la población, según una encuesta realizada por el Real Automóvil Club de España, más conocida como RACE. La implantación del pago puede derivar en una mayor accidentabilidad, ya que el 53% de los encuestados aseguró que escogería la opción de conducir por vías secundarias con tal de no pagar. Estas vías son precisamente las más peligrosas de nuestra red de carreteras, ya que el 71% de los accidentes con fallecidos en nuestro país durante el pasado verano se produjeron en ellas. En un momento crucial, como en el que nos encontramos con una economía en vías de recuperación tras los resultados catastróficos derivados de la pandemia, pero con la amenaza además de una nueva crisis energética, es una pésima idea el plantear el cobro por el uso de este tipo de vías, porque lo estamos viviendo con la subida de la luz, como este alza ha comportado un crecimiento del IPC que se traslada a múltiples sectores productivos. Así que antes de lanzar globosonda, este Gobierno debería plantearse no agitar más el actual clima social, que ya está bastante alterada, por el bien de todos los españoles. Buenas noches. Y ahora, como es costumbre en este programa de La Picota, entramos en la parte del análisis, de la opinión de nuestros picoteros. Hoy contamos
con dos habituales de los miércoles. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. Buenas noches, ¿cómo estás? Paz y bien, por cierto, muy bien, muy bien. Pero, sin entrar en detalle, pero es que quiero seguir el hilo de la... Yo desde aquí lo voy a hacer, ya mismo. Aquí hay que empezar a crear y a probar los rincones de Mérida. Y yo voy a proponer el primer rincón de Mérida. El primero. Puerta a la Villa, para los viejos del lugar, o los que hemos conocido Mérida desde siempre, donde se encuentra actualmente una churrería, pero antaño había un buzón y había unas cabinas telefónicas. Pues ese debiera ser el Rincón Antonio Vélez. Rincón Alcalde Antonio Vélez. Y a todos los alcaldes que, gracias a Dios, siguen viviendo y que, pues crearle su propio rincón. Bueno, hay una propuesta por ahí se lo mandamos, ahí queda eso. Yo pongo hemos estado hablando antes de entrar en antena precisamente de ello, ¿no? Y hay una propuesta de los cronistas oficiales de Mérida para no rotular calles con los nombres de los alcaldes que han estado durante la democracia, entre ellos, evidentemente, Antonio Vélez. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues nada, habría que consultar a los senadores de la Puerta de la Villa, que son grandes personas, pero no me apasiona el tema en absoluto. Yo lo que prefiero, deseo que se nos pueda escuchar, que la gente, que la vida nos ha dado determinada capacidad de enjuiciamiento de las cosas, se nos permita devolver pues lo que hemos aprendido, opinar. Lo del tema de las calles, los rincones, te lo agradezco muchísimo. Viniendo de ti, Domingo Hidalgo, te lo agradezco profundamente. Que si no es por darte caramelo, que no, pero es que yo creo que la ciudad tiene que ser mínimamente agradecida. Después, que eso de poner calle, a lo mejor te pone una calle y la calle a lo mejor es, no sé, donde Cristo... Más allá del Gólgota, pues más para allá todavía, que están abriendo no sé qué polígono que jamás abrirán ni se pondrá en funcionamiento, una calle. No, hombre, no. Domingo. Se puede buscar rincones sin tener por eso que sustituir por una calle. La calle sigue viva. En este caso, la Puerta de la Villa sigue más que viva. Y ahí está, pero tiene sus rincones. Por Rincón Alcalde Antonio Vélez, punto. Muy bien, pues queda esa propuesta. Te vuelvo a decir, muchas gracias, Domingo, pero mi deseo, mi planteamiento con respeto a los cronistas, que son amigos míos, es que ni en vida política ni en vida biológica, a posteriori. Bueno, vamos a entrar en detalle ya con los asuntos más importantes que nos deja la jornada. Bueno, este primer tema no corresponde a esta jornada, sino que ayer ya conocimos precisamente la licitación que Adif ha publicado para la construcción de la terminal ferroviaria en Espacio Mérida por un importe de 14,1 millones de euros. Esta terminal ferroviaria permitirá la conexión con la ciudad de Mérida a través del ramal norte, y un ramal sur la conectará con la línea Los Rosales-Zafra, permitiendo, como decimos, el tráfico de mercancías en este polígono industrial que lleva prácticamente mortecino desde su construcción. Hay un Almazar, hay otra empresa más, creo, pero debe dotarse indudablemente de mayor actividad empresarial, y creo que esta terminal de mercancías puede contribuir a ello, ¿no? Antonio, tú de esto sabes un poco. Pues a mí me agrada mucho la cuestión, porque yo creo que esa línea hay que potenciarla fortísimamente. Yo creo que además la alternativa futura es pasar a la altura del Aljucén, al polígono industrial, reenlazar el conjunto de líneas para evitar el paso por la ciudad y salir por Calamonte hacia Madrid, la línea de Madrid, la línea que viene que entra en la ciudad por el puente de la Albarrega, y que eso lógicamente a la larga, y que posiblemente hace falta definir una nueva estación, tal vez a la altura donde está Paidella, la zona del polígono Nueva Ciudad, en fin, pero es muy interesante porque potencia una línea, le da un valor a ese polígono muy importante. Comparto la opinión que ha expresado el alcalde, de contento al respecto, sinceramente, me parece que es una buena noticia, y ojalá eso al mismo tiempo también permita que olvidemos ciertas inversiones de Emiratos y de historias con azucareras que yo sinceramente espero que se me acepte, igual que planteaba Felipe González en el Congreso Federal, que hay que permitir, sobre todo los que somos ya mayores, opinar. Porque si la vida nos ha enseñado, nos ha ido creando un urdimbre de conocimientos, de experiencias, en cierto modo tenemos la obligación, no el derecho, la obligación de devolverlos. Y en cierto modo yo vengo invitado a este programa tuyo porque quiero servir
si se me apura, para transferir conocimientos adquiridos. Yo creo que, volviendo al hilo, como decía Felipe en el Consejo Federal, hay que hablar. Y la gente que ya no vamos a hacer 70 años, yo creo que tenemos derecho a hablar. Hablar constructivamente, se entiende. Entonces, estoy muy contento con ese tema porque creo que esa línea que está muy perdida y que se está, la línea de Sevilla, que nos abre muchos caminos y que se está reactivando, afortunadamente, por la zona de Usagre, bienvenida y tal, pues puede ser un tema muy interesante. Y al mismo tiempo digo que ojalá ese polígono sirva de ese espacio logístico de nexo de unión, por ejemplo, entre Almendralejo con sus 35.000 habitantes y Mérida con sus 60 y tantos. Quiero decir que eso, hay un área metropolitana muy poderosa, sí. Muy poderosa, con Calamonte con 6.500 habitantes, con Barros entrando encima que se va a regar, leñosos, riegos de apoyo, a vid, a olivar, muy interesantes, frutales, tal. Pues yo creo que todo ese juego puede ser muy importante para el área. El eje Almendralejo en Mérida, no están en otros ejes Villanueva-Don Benito, pues hay un eje que se tarda, sin repasar los límites de velocidad, porque hay una autovía, se tarda en llegar entre Mérida y Almendralejo 15 minutos sin correr. Quiero decir que ahí hay un eje metropolitano de mucho poderío, y con Mérida, capital autonómica, que ya lo fue, capital de la diócesis Hispaniarum, como dije, por eso digo, menos faroles y más realidades. Mérida tiene una realidad poderosa, que es haber sido, entre otras cosas, la primera capital de toda la península ibérica, el norte de África y las Baleares. La cabeza de la diócesis Hispaniarum. Entonces, volviendo al hilo, ojalá pongamos pensar en ese polígono como un elemento de interés metropolitano, entre Almendralejo y Mérida, y las áreas de desarrollo que tienen agrícolas e industriales y de servicios, ambas ciudades, y ambos espacios, que son amplios. ¿Por qué? Pues porque seguramente el planteamiento especulativo para hacer una azucarera y llevarse 1 millón de metros cúbicos no tiene ni pez de cabeza. No sé por lo que pensó Monago en su momento, ni Miguel Córdoba, su director general, en su momento. Y entre otras cuestiones porque la remolacha tiene unas connotaciones muy complicadas, falló en la Garrovilla. Pero sin embargo, hoy que jugamos a otras cuestiones a nivel europeo, que se ha abierto un camino también de recuperar el productivismo, el textil, muchas cuestiones, posiblemente ese polígono, ese espacio logístico con el ferrocarril va a volar. Y luego supongo seguiremos hablando algo de ferrocarril. Sí, ahora seguiremos hablando, pero antes vamos a pulsar la primera opinión de Domingo Hidalgo. A ver, en primer lugar, mi querido alcalde, qué pena que tengamos que pedir hablar. ¿Cómo está esta sociedad donde la Constitución empieza a parecerse a un papel higiénico utilizado y casi ya echado a la basura? Antes se nos llenaba la boca con la libertad de expresión, ya tenemos que pedir la palabra, fíjate, pido la palabra, que nos dejen hablar. Cuando alguien pide hablar, y habiendo tantos medios de comunicación y tantas redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el pensamiento único, la imposición del pensamiento único ya está ahí. Y estas son las consecuencias. Por eso en estas pequeñas islas de libertad de expresión, pues nos podemos disfrutar, pero no disfrutar ya en lo que decimos, sino en tener la posibilidad de decir lo que consideremos oportuno, porque no vamos a tener ningún censor, no vamos a tener ningún comisario de tipo alguno que nos va a censurar lo que podamos o no decir. Porque como tú bien sabes, por ejemplo, hay una entrevista que ha realizado Alvise, un periodista, Jorge Alvise creo que se llama, o no sé cómo se llama, apellido Alvise, con quizás Misto Mejide en Antena 3. Risto Mejide, durante hora y media, que es que no han puesto ni un minuto. No es que hayan puesto un minuto, es que no la van a emitir en Antena 3. Esa es la libertad de expresión que tenemos en esta nación, con toda una Constitución que parece que nos da libertades, pero la realidad es que la Constitución no se cumple. Y eso tiene mucho que ver, dirá, ¿y qué tiene esto que ver con el ferrocarril? Pues mucho, pues bastante. Parece aquí que van a poner esto, que lo van a hacer, lo único claro es que se ha licitado 14,1 millones de euros. Yo lo que veo aquí es que va a haber una obra de 14 millones de euros y vamos a tener en cola una ristra de empresas que van a hacer lo de siempre. Son empresas fuertes,
las del IBEX o las grandes constructoras que en definitiva ya son internacionales, casi multinacionales, que van a buscarse el hacer una UTE con una empresa exprofeso que va a tener su sede aquí, con lo cual ya entonces se dice que tiene importancia y tiene capital extremeño, y van a hacer unas obras. ¿Que vamos a tener un buen resultado en eso? Ojalá. ¿O esto se va a convertir también en los aeropuertos que se han construido en Ciudad Real y en otras ciudades que jamás han sido utilizados? ¿O en polígonos industriales que está como está ahora mismo ese espacio Mérida? Que está simplemente ahí puesto, pero sin efectividad. Porque ante la situación dramática en lo económico y por ende se va a convertir en lo social que existe ahora mismo a nivel europeo y muy encendido a nivel español, con una inflación galopante, con un problema gracias a la tontería de imponer las renovables y con cortes de luz y con el recibo de la luz por las nubes, y ahora nos cuentan esto, pues muy bien, hágase, pero esto no va a traer el desarrollo lo traería si realmente se convirtiese eso en el equivalente a un puerto, que llegaran y trenes de mercancía y fueran camiones a recogerlo. Pero bienvenido sea. Iba a abrir precisamente ese debate, ¿no? El hecho de que ese puerto seco se sitúe en Badajoz y quede como dos terminales más pequeñas, la de Mérida y la Balmoral de la Mata, que se va a hacer también, por cierto, con esta de Espacio Mérida. Yo creo que al final la empresa privada va a tirar por donde no ha tirado la administración, y es decir, va a apostar por la localización, la estrategia geográfica de Mérida en lugar de la de Badajoz. Yo creo que para las empresas privadas mucho más atractivo geográficamente esta terminal de mercancías. Ya lo fue para los romanos. Que efectivamente, que el posible puerto seco que van a hacer en la capital bacense. Totalmente de acuerdo. Mérida es el centro, el cruce de las grandes vías. Las grillas de carretera, gran triunfo, ahí Rodríguez Ibarra acertó, no acertó en el tema ferroviario, Rodríguez Ibarra, no tenía seguramente cultura ferroviaria, algunos sugerimos otras vías. La vía que se pudo aprovechar al 92 fue el eje Badajoz-Brazatortas, con el AVE que se estaba trazando a Madrid desde Sevilla. ¿Por qué? Pues porque realmente Extremadura... y quiero hacer un inciso apoyando a lo que ha dicho Domingo respecto de ese polígono industrial de la Espacio Mérida, donde tiene que haber un área de gestión de producción de energía propia para que los costos de la energía sean baratos, propia, pero que pueda permitir un juego más europeo a un juego menos especulativo de cara a los Emiratos Árabes. Yo no estoy de acuerdo, Antonio Vélez, no estoy de acuerdo con la azucarera, en absoluto, para sacrificar un polígono, 1 millón de metros cuadrados por una actividad de 4 meses. Falló en la Garrovilla. Yo estoy de acuerdo con ese polígono, con otras actividades en la línea que tú has dicho, en la línea central de un espacio que es el nudo de encuentro de todos los ejes de simetría viaria de la región. Y en ese sentido tengo que decir que el gran error de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, acertó en mucho, pero ahí no acertó, quizás porque estuvo mal asesorado, porque en aquel momento tenía que haber ido a Brazatortas con el AVE, a enlazar con el AVE de Sevilla, que fue lo que se propuso, y no aguantar, renovar el Vía de la Plata. Es posible que en aquellos tiempos el ferrocarril estaba en Almoneda, también lo tengo que decir, en su descarga. Es bueno que recuperemos la historia y la repasemos todo, y que hablemos aquí monográficamente del ferrocarril, que yo creo que es lo que significa Mérida durante un siglo y pico, de una forma muy predominante. Y va a hacerlo otra vez, con el arreglo de esas vías, porque realmente el enlace con Ciudad Real, por Guadalme, por tal, se está haciendo también, se está arreglando. Y quiere decirse que por la tentación, como querían los portugueses, de llegar a Lisboa, a Valencia por el Alcázar de San Juan, es evidente. ¿Por qué? Pues porque Extremadura, con 42.000 kilómetros cuadrados y una distancia vertical de Baños de Montemayor al límite de Huelva, del Monesterio, son más de 300 kilómetros. Y el eje horizontal, de Badajoz a Herrera del Duque, a Guadalajara, son otros 200 y pico kilómetros. Extremadura tiene derecho a tener sus ejes de simetría completos, reconstruir el viejo ferrocarril Badajoz-Madrid por Ciudad Real, con enlace a la Valencia por Alcázar de San Juan, inevitablemente al eje mediterráneo, inevitablemente, porque Extremadura tiene todo el derecho a llegar a los puertos. Y
Por supuesto también el ferrocarril de la Vía de Plata, que es por Plasencia, Toledo, se llega a Madrid también. Pero esas dos líneas hay que recuperarlas, o sea, hay que potenciarlas. La línea de Sevilla, por supuesto. En el eje de Ciudad Real, por eso quiero un monográfico para dar datos que no cansen a la gente muy puntualmente. En el eje de Ciudad Real, antes de Cabeza del Buey, está Almorchón. De Almorchón a Córdoba con AVE, que en Córdoba y AVE llega a Málaga, el trayecto es más corto, en 50 minutos, por Antequera. De Almorchón a Córdoba hay 129 kilómetros, de un ferrocarril que ha estado funcionando hasta hace unos meses, llevando antracita de la zona de Almadén, de la zona de Puerto Llano, a la central de Puente Nuevo, en Peñarroya, que la han cerrado hace unos meses. Está en servicio todavía potencialmente ese ferrocarril. Y luego, por supuesto, el de Sevilla, el de Huelva y el de la Vía de la Plata, el tramo Astorga-Plasencia, Plasencia-Astorga, hay que recuperarlo, porque es que eso es un derecho de un gran eje vertical cantábrico, atlántico, mediterráneo. Gijón-Sevilla, fundamental. Si luego hay vías de concesiones privadas, como se hicieron en tiempos aquí funcionó, antes de la autarquía de Franco, con su ANCE que creó la Renfe, funcionó MZA, Madrid-Zaragoza-Alicante. Mi tío abuelo Julio Vélez Cordero era maquinista de MZA, como fueron mucha gente de aquí de Mérida. Quiero decir, y luego, y por supuesto, una hijuela importante, el enlace Llerena-Peñarroya por Azuaga. Ahí ha habido un ferrocarril histórico de vía estrecha por Fuente del Arco, es fundamental. Es decir, Extremadura tiene que recuperar todo su sistema ferroviario. ¿Por qué? Porque tiene todo el derecho a los puertos. Y esa es la obsesión. Y eso se lo digo a mi amigo Fernández Vara. Tiene, como se comprometió a las dos líneas que está actualmente, y especialmente a la Ciudad Real, que yo le aplaudo. Pero, evidentemente, Extremadura tiene el derecho a recuperar todos sus tejidos ferroviarios, porque es su futuro. Los que he dicho, el Plasencia-Astorga es la A, o la B, o la que queramos. ABC son esos tres ferrocarriles. El de Ciudad Real, de Badajoz, Madrid por Ciudad Real, y con la hijuela de Alcázar de San Juan a Puerto Llano, y con la hijuela de Almorchón a Córdoba, con todo el Mediterráneo abierto, y el que está hablando de Sevilla y Huelva, es fundamental. Y la hijuela incluso, que no puede perderse, lo digo aquí abiertamente, que es Llerena, Peñarroya por Azuaga, fundamental. Porque, claro, cuando se hace un ferrocarril que dice que al final va, como dicen los exclusenios, que parece que el único ferrocarril que existe para ello es el Badajoz-Madrid. No, señor. No, señor. Eso es incierto. Aquí hay que plantear un sistema ferroviario que ya existía, y porque, claro, con ese ferrocarril que dejamos a La Serena muerta, con ese ferrocarril la Serena queda muerta. Hay que recuperar todos los tejidos porque son fundamentales. Son estructuras peninsulares. El ferrocarril es un tema apasionante en Extremadura y de esto habrá que hacer algún día un monográfico. Y son juegos diametrales y son los que querían los portugueses, que se sepa. Ese es el que querían los portugueses. ¿Alguna aportación muy breve? Muy brevemente. En el tema del transporte está claro que hay una importantísima colisión de intereses entre el transporte por carretera, que es más del 90 o el 90% del que se realiza en la nación española, y el transporte ferrocarril, que es francamente minoritario. ¿Ve? Pero es que yo voy a más. Es que a nosotros, si ponemos un circo, nos crecen los enanos. Bien seguro, ¿eh? Bien seguro. ¿Por qué digo esto? Es una odisea viajar desde Extremadura en tren a cualquier lado. Pequeño ejemplo. De Sevilla a Zaragoza, en el AVE, se viene tardando menos de 4 horas. Irse de aquí a Zaragoza en AVE o en tren es una odisea. El AVE lo tendrías que coger en Madrid, y de aquí a Madrid, cuando menos, las 3 horas y media no te las quita nadie, si respetas la seguridad, los límites de seguridad, y de otra parte no coges atasco. Es que Mérida por ende, lleva postergada por la democracia y por la sindicatocracia que estamos sufriendo desde siempre, con el visto bueno del partido que está ahora mismo dirigido por José Antonio Monago en esta región y por Fernández Vara en la misma región. Y callados los dos
tanto los dos líderes como los dos partidos, de manera que parece que es que tienen un tapón en la boca. Y ese es el grave problema. No ya por la mercancía, que también, sino qué hacemos qué hace el pueblo extremeño, qué hacemos los españoles que vivimos en Extremadura. Porque los españoles que viven en la región catalana, los españoles que viven en las provincias vascongadas, los españoles que viven en Navarra, los españoles que viven en Andalucía, tienen una posibilidad de transporte, de realizar viajes y rápidos por tren. El nuestro, sin embargo, nos da tiempo yendo en tren a bajar, coger unos caracoles, coger unos níscalos y nos volvemos a subir en el tren, que no lo perdemos. Bueno, vamos a hablar, lástima, es un tema, como decimos, interesante, sobre el que abordaremos algún día de forma más monotemática, pero yo quería la pincelada, al menos, nos queda poco tiempo, para hablar sobre la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad de los artículos que hacen referencia al cálculo de la base impositiva del impuesto más conocido como de plusvalías que gestionan los ayuntamientos y que, en el caso de Mérida, por ejemplo, es el segundo impuesto con el que más se recauda. En la media de los 3 últimos años, Mérida ha recaudado por este concepto 1,7 millones de euros al año. La declaración de inconstitucionalidad del tribunal viene avalada por la sentencia que ya dictó en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de Ceuta y de Melilla. Y sobre todo se basa en que hay una serie de artículos que determina el constante incremento de valor de los bienes inmuebles pese a la situación económica, sea cual sea. Esto lo ha declarado inconstitucional. Este hecho, como decimos, supone un palo, así lo ha definido el regidor emeritense Antonio Rodríguez Osuna. Hoy, al ser preguntado por ello, supone un palo para las haciendas locales, porque dice que tendrán que dirimir alguna u otra fórmula para poder generar ingresos que sustituyan los de este impuesto, sobre todo porque los ayuntamientos están prestando servicios impropios que no tienen financiación y esas transferencias del Estado habrán de cubrir precisamente esa parte de los ingresos que ahora van a dejar de obtener los ayuntamientos. Mañana se reúne la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias para analizar este tema y para hacer una propuesta al Gobierno. Algo que venimos ya diciendo desde hace mucho tiempo. Esto indudablemente va a forzar o puede forzar una posible refinanciación, una ley que establezca la financiación de los ayuntamientos de las haciendas locales. Lo hemos hablado en otras ocasiones. La ley de los tercios, que algún economista dijo en su día, un tercio lo genera la administración estatal, otro tercio la autonómica y otro debe recaer sobre la local. Antonio. Bueno, este es un tema que tiene muchas aristas muy interesantes, ¿no? Porque, vamos, lo dice una persona que fue presidente en la primera época de la Federación Extremeña de Municipios, que la fundó con otros compañeros de la alcaldía, y que estaba en la federal también, la Ejecutiva Nacional de la Federación de Municipios y Provincias, incluso que estuvo un tiempo en la representación europea de los municipios y las regiones de Europa. Iba de vez en cuando a Estrasburgo, por cierto, porque me da mucho miedo el avión, iba en coche, con un alcalde, el de Lleida, Ciudadana Zaragoza, y el secretario de la Federación de Municipios. Pues es una buena paliza por carretera. Bueno, pues íbamos conduciendo nosotros y llegábamos. Pero bueno, bromas aparte, quiero decir que aquí hay una serie de connotaciones muy interesantes, porque efectivamente, salvando lo que tú muy bien has dicho, de que la Federación tendrá que buscar, si hay, en este caso, un fallo contra los ayuntamientos, tendrán que buscar opciones sustitutorias desde el punto de vista de los ingresos, evidentemente, eso está claro. Pero fíjate, es curioso porque aquí independientemente de las apreciaciones que se hacen sobre el artículo 107, creo que es por parte de los demandantes ante el Tribunal Constitucional en Andalucía, demuestra, en contra de lo que algunos dicen, que los sistemas judiciales funcionan y el Tribunal Constitucional actúa. Es decir, lo cual, en cierto modo, tiene sus ventajas. Otra cosa será, como muy bien dice Antonio Rodríguez Osuna, la crisis que se plantea ahí. Parece ser que el juego que hay ahí es de que cuando no hay plusvalía no se puede poner sobre un impuesto sobre el aumento del valor de los terrenos, que se parte como precio inicial, como tasación, el valor del IBI, y se puede aplicar hasta 20 años atrás, ¿no? Pero realmente el Tribunal Constitucional ha respondido a esa cuestión.
¿eh? ¿Por qué digo esto? Aunque sea porque aquí no vamos a arreglar nada, es decir, es un tema que está ahí, la Federación de Municipios y Provincias lo va a abordar y como tú muy bien has dicho, y yo suscribo, si ese impuesto se retira porque es inconstitucional, tendrá que proveerse a los ayuntamientos de otra alternativa. Las haciendas locales siempre han sido un elemento complejo, siempre lo han sido, evidentemente, ¿eh? Incluso hay momentos históricos en los que se crea un banco que se ha eliminado, en mi opinión, torpemente, que ¿El Banco de Crédito Local? Don Miguel Primo de Rivera en el año 25, el Banco de Crédito Local. Pero quiero decir que todos esos temas, al margen de ellos, también dan un valor muy interesante, que el Tribunal Constitucional se puede ir a él. A lo mejor Mérida tiene que ir alguna vez para exigir, en base a una decisión de las Cortes Generales de España, de las Cortes, de ambas Cortes, como capital autonómica, las condiciones que exigen, como el resto de las capitales, de servicio esa capital. Por ejemplo, la universidad. Mérida no puede ser una ciudad de 8 a 3. Cada uno inventa su vía, pero Mérida tiene una realidad geopolítica. Ya la tuvo. Hace pocos pueden presumir, ninguno puede presumir en España como Mérida de más de un siglo de capitalismo de un inmenso territorio, incluyendo el norte de África. Pero a lo mejor Mérida tiene que ir en un momento determinado al Constitucional para exigir la universidad. Una o integrada en la actual. Da igual. Domingo. Bueno, el Tribunal Constitucional simplemente ha puesto las cosas en su sitio. Incluso a veces, porque también es conocido el Tribunal Constitucional en algunos mentideros como Tribunal Prostitucional, de lo politizado que está, ¿no? Pero a veces pone las cosas en su sitio e incluso dan la sensación de que quien compone la categoría de magistrado del Tribunal Constitucional son, como exige la Constitución, juristas de reconocido prestigio que tienen en su mano la balanza, es decir, no están siempre para el mismo lado o para el otro, y que además no son simplemente aguerridos siervos de los partidos políticos o del gobierno que los nombra. Entonces, aquí era un clamor a voces que el impuesto de plusvalía era, eso lo sabía hasta el último habitante de cualquier pueblo donde está en vigor el impuesto de plusvalía y se producía una compraventa. Y es que era un robo, literalmente un robo. Y ese secreto a voces, lo que ha venido a decir el Tribunal Constitucional es, efectivamente, es un robo. Ustedes, administración local, gobierno que aprueba esa ley, lo que están haciendo es robar. Y ustedes están aplicando injustamente la ley. Y ustedes están pasando la Constitución española, como en esto, como en tantas cosas, por el arco del triunfo. Porque el artículo 31 de la Constitución dice que los impuestos no pueden ser confiscatorios. Y lo que no puede ser es que, habiéndose realmente producido una minusvalía, sobre todo cuando ha habido esta crisis económica, que volvemos a tenerla, que estamos ya dentro, no que estemos en la puerta, que volvemos a tenerla, ustedes no pueden seguir cobrando el impuesto de plusvalía. Y que ahora venga aquí el alcalde, que en vez de preocuparse de tener a Mérida que haya luz por las noches, en vez de preocuparse de que se cumplan las ordenanzas, en vez de preocuparse de que en zonas como en San Juan, en la zona del Paso del Río, no hay luz, como tampoco ocurre en otras muchas zonas del Paso del Río por la noche y en muchísimas calles, él de lo que se preocupa es sencilla y llanamente de seguir recaudando a pesar de que ese impuesto sea ilegal. ¿Qué quieres decir con esto, Antonio Rodríguez Osuna? ¿Que tú estás dispuesto a aplicar una ley ilegal porque dejas de recaudar? Eso le pasaba en la película de Robin Hood al que recaudaba de la manera que recaudaba, pisando a la gente. Entonces, lo que tenemos que hacer a aquella administración que está literalmente machacando a la gente a base de impuestos, que no se los quitemos, no vayan a no cobrar impuestos. Hombre, no será mucho mejor bajar los impuestos, no solamente esto. Tendría que bajarse el impuesto de transmisiones, tendría que bajarse el IRPF, el IVA. Si hay algo en el que hay consenso social entre los miembros de la nación española, es que si nos podemos ahorrar impuestos y si no se declaran impuestos, la gente no dice nada. El IVA sí, con IVA o sin IVA.
el impuesto de transmisiones. Y voy terminando, director. El impuesto de transmisiones. Vamos a ver. Cualquier inmobiliaria, toda inmobiliaria que cobre más del 3 o el 5% por su corretaje, ¿qué ladrones son? Son unos ladrones. Pero por lo menos el de la inmobiliaria, el corredor inmobiliario, se mueve, enseña el inmueble, se preocupa. Pero es que aquí la jeta que tiene la administración es tal que sin haber movido nada, cualquier escritura de compraventa paga el 8% del impuesto de transmisiones, simplemente por existir la administración, por la cara bonita, igual que el ayuntamiento, solo por existir el alcalde, por su cara bonita hay que pagar plusvalía. Hombre, ya está bien, y encima nos lo quieren vender como un acto de progreso de que de la injusticia por parte de la administración. Ya está bien, y L por el Tribunal Constitucional. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, a Antonio Vélez, gracias por estar aquí. Ha sido un placer, Seguiremos hablando, efectivamente. Gracias, Domingo Hidalgo. Paz y bien, muchas gracias. Y gracias a ustedes por su atención, como siempre, por seguir día a día este espacio, este programa, tanto en la televisión, en la TDT, como en los medios digitales, en la página web y las redes sociales de esta casa, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Nos vamos, le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y no olviden ser felices.